Sigamos hablando de migración. Saludamos como todos los viernes a la querida doctora Leticia Calderón Chelius, ella presidenta del Patronato Sin Fronteras IAP. Doctora Leti, ¿cómo está? Muy buena tarde. Pues muy contenta de verte y de verlos a quienes nos Gracias, puedan doctora. acompañar y de comentarles en sintonía con la nota que acaban de pasar. Fíjate que yo voy a poner algunos elementos aquí porque esta semana ocurrió un hecho muy importante en nuestra ciudad. Se dio el 14º Congreso Internacional sobre Migración y Salud Mental en la Escuela de Trabajo Social de la UNAM. Y la verdad fue un evento muy importante porque reúne a las personas que a lo largo de ya casi 15 años han estado dándole un énfasis al tema de la atención a la salud mental como un elemento fundamental en el proceso migratorio y reconocer que hay un impacto en las emociones a la hora de migrar y no solamente que es un proceso que se va dando y que transcurre y que queda ahí, sino que deja huella, que hay una herida que tiene que ver con un antes y un después, es parte de lo que se discutió en este congreso, donde pues obviamente la parte más experta, más clínica, más que trabaja en campo, pues dio sus técnicas, sus estrategias, sus estudios sobre cómo ha ido atendiendo a la población migrante. Y ahí te voy a decir algo que creo que es muy importante, justamente a partir del reportaje que pasaban anteriormente. Fíjate que la migración no es toda esta circunstancia de violencia, de, digamos, de extorsión, de abuso con la que se describe el proceso migratorio. Eso es la violación a los derechos humanos, pero eso no es migrar. Migrar no tendría por qué ser eso. Migrar por sí mismo es un duelo. Migrar por sí mismo tiene consecuencias y tiene una necesidad de acompañamiento, de reconocimiento, porque hay nostalgia, porque hay lejanía, porque hay añoranza, porque incluso en condiciones, digamos, medianamente accesibles y de circunstancias llevaderas, te diría yo, incluso con recursos económicos manejables, vamos a decirlo, las personas pueden sufrir un duelo migratorio. Eso no quiere decir que porque se migra se tenga que estar expuesto a estos niveles de violencia y de abuso. Por tanto, vamos separando cosas y vamos exigiendo no solamente a las autoridades que este nivel de abuso no se confunda con la migración. La migración en sí misma tiene su duelo y por tanto ahí es donde este Congreso aportó muchísimo y déjame decirte que hay un elemento muy importante que para todos ahora va a hacer sentido y se llama el síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises es un concepto que acuña el profesor Achotegui de Barcelona, es el maestro, el fundador de este congreso, y que él habla justamente de un estrés postraumático que a veces se sobrediagnostica y que puede llevar a un tratamiento pues medicar a las personas porque se les ve pues frustradas, resentidas, ansiosas, con depresión, con una serie de elementos que se detectan cuando las personas han migrado y no tienen un seguimiento correcto. Pero esto que se puede pasar a una, digamos, una visión clínica puede ser simplemente una necesidad de reconocimiento, de acompañamiento, incluso de albergar socialmente hablando en el sentido de participar en la vida de las personas a la sociedad a la que se está incorporando una persona en condición de migrante. Entonces, ¿qué quiere decir este síndrome de Ulises? Que hay que reconocer que hay un duelo, hay un dolor, hay elementos también de gozo, también de gozo, que hay sentimientos que acompañan al proceso migratorio y que por tanto estos, si llegan a ser de un dolor que traspasa el umbral de lo, digamos, lo apropiado para que la persona pueda estar en condiciones llevaderas en el lugar donde se instala, bueno, entonces sí tiene que ser canalizado y que una persona profesional pueda atenderla. Pero la solución para que el síndrome de Ulises no, digamos, no se mantenga y no se preserve en el tiempo porque hay tristeza, porque hay dolor, pues es acompañarla en este sentido que decía yo, de poder hacer y reconocer a las personas, no solamente en su condición de ausentes, ajenos, lejanos a la sociedad, que a veces pues los ve como distintos, sino más bien que eso, poder decir y preguntarse quiénes son, ahora sí que quiénes son y a dónde van, y en eso creo que hay una capacidad muy importante en una sociedad como la nuestra, y por eso insisto, migrar no tiene por qué seguir siendo este sinónimo de violencia. Eso no es migrar. Y por eso vámonos a lo que verdaderamente puede causar un dolor y ese dolor puede ayudarse con muchas cosas y déjame decir algunas por si alguno que nos está oyendo se siente en sintonía.
Las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, lo que ayudan mucho a que las personas mantengan contacto con sus seres queridos, como lo hacemos todos, pero en condiciones de migración es muy importante facilitar eso si no existe y si no, bueno, instrumentarlo porque importa. La otra cosa también que es muy importante es esta que decía yo, de la capacidad de las sociedades de acogida, nosotros, los que no somos aparentemente migrantes, pero que estamos en esta sintonía, pues también de poder entender que la lectura que se haga de todo un proceso más amplio no tiene que quedarse solamente o en la nota roja o en la situación de un accidente que a veces escuchamos, sino verlo en este conjunto de procesos que implican cambios y retos para nuestras sociedades y por tanto eso que se llama y que se conoce como síndrome de Ulises, y ustedes pueden buscar mucho más, implica un reconocimiento a que la salud mental es un factor fundamental para todos, para tener una cierta estabilidad emocional en la vida y que cuando no la tenemos hay ayuda profesional que puede guiarnos y que puede ponernos en un lugar donde esto sea pues más llevadero, más saludable y sobre todo más feliz para todos. E insisto y cierro con esto, la vida es mucho más que estos momentos que son traumáticos y que generan heridas. Guerras, desplazamientos, incluso mudanzas de casa generan un pequeño trauma, un momento de mucho estrés para las personas, para algunos más, para algunos menos. Pero la migración, sin lugar a dudas, es uno de esos procesos que cada vez más, y yo les decía en el Congreso, y está empezando, porque la realidad del mundo contemporáneo, de este siglo XXI, que nos permite acompañarlo, es el gran momento de la movilidad humana y por eso hay que prepararnos. Y qué bueno poder hablarlo aquí con ustedes. Muchísimas gracias, como siempre, doctora Leticia Calderón Chelius. Muchas gracias a ti y bueno, estamos en contacto la semana que entra. Claro que sí, estamos en contacto, la doctora Leticia Calderón. Permítame hacer rápidamente una pausa. Yo me quedo con esto que dice la doctora, ¿eh? La migración es un duelo. Bueno, 6 de la tarde, 44 minutos. Vamos a hacer un corte.